Hermanos, hermanas, buenos días. Mi nombre es Germán Oliva. Vamos a continuar con nuestro estudio del libro de Mormón. En la clase anterior vimos algo más sobre la fe. También dijimos que nosotros deberíamos confiar en el Señor, ya sea en los tiempos malos, pero también en los tiempos buenos, para que esta confianza pueda desarrollarse en una fe, y esta fe desarrollarse en una gran fe, como la fe que tuvo el hermano de Jared, al que no se le pudo impedir ver al Señor. También dijimos que, bueno, cuando nosotros tenemos fe, podemos pedir algo. Podemos pedir algo, la solicitud, antes de pedir, necesitamos meditar qué es lo que queremos en nuestra mente, en nuestro corazón, para ver qué realmente necesitamos o qué queremos. Pedimos al Señor y por medio del ojo de la fe, ya lo vemos visualizado al milagro. Una vez que el Señor nos conteste, el Señor contesta rápido o se demora en contestar, pero contesta. Entonces, una vez que el Señor conteste y esté pasando el milagro, nosotros podamos decir, yo ya lo vi por medio del ojo de la fe, yo ya lo vi, yo sabía que viene a pasar esto. Otra cosa que vimos en la clase anterior es cómo podemos ofender a un Dios bueno. ¿Sí saben cómo podemos ofender a un Dios bueno? Pues simplemente no confiemos en Él. No confías en Él y estás ofendiendo a un Dios bueno. Entrando en la clase de hoy, en el libro de Moroni, capítulo número 1, versículo número 3, dice: Y yo, Moroni, no negaré al Cristo, de modo que ando errante por donde puedo, para proteger mi propia vida. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Recuerda que Moroni era el último sobreviviente de este pueblo que fue destruido, del pueblo de los nefitas. Pero los lamanitas le estaban siguiendo, lo estaban persiguiendo para matarlo. Él dice, si es que me encuentran los lamanitas, si me capturan los lamanitas, no negaré al Cristo. Él dice, y yo, Moroni, no negaré al Cristo. Entonces, ¿cómo podemos ofender a un Dios bueno? No confiando en Él. Moroni dice, yo confiaré en Él. Yo tendré fe en Él, aunque esté perseguido, aunque me capturen, yo seguiré creyendo en el Señor. Esta clase de Moroni que estamos estudiando ahora, estamos empezando ya el libro de Moroni. Moroni es el último libro del libro de Mormón. Ya estamos terminando exitosamente el estudio del libro de Mormón. Esta clase que saldrá el 6 de diciembre, que es la fecha de la fiesta de mi ciudad natal, 6 de diciembre, tendremos dos clases más. O sea, la clase del 6 de diciembre, dos clases más y terminaremos Moroni. Y terminaremos del estudio del libro de Mormón. Pero tendremos un domingo más, el domingo 27 de diciembre. En este domingo 27 vamos a hacer una clase sobre Jesucristo, sobre el nacimiento de Jesucristo, sobre la Navidad. Para los miembros, para nosotros los miembros de la Iglesia de Jesucristo, de los santos de los últimos días, es muy importante Jesucristo. De hecho, así se llama la Iglesia de Jesucristo. Entonces, vamos a hacer una clase importante, una clase especial, quiero decir, del nacimiento de Jesucristo. Y después terminaremos el año de estudio del libro de Mormón. El próximo año estudiaremos Doctrina y Convenios. Doctrina y Convenios básicamente es la historia de los primeros miembros de la iglesia, toda la persecución que ellos tuvieron. Y para entrar en materia quisiera que podamos ver un video que se llama La fe en cada paso. De paso también estamos hablando sobre la fe, sobre el tema de la clase, y nos estamos entrando para la Doctrina y Convenios del siguiente año. La fe en cada paso se llama este video. Es un video antiguo, pero nos sirve para la enseñanza. Este video habla sobre la jornada que tuvieron los pioneros por la persecución que hubo en Estados Unidos a los mormones, básicamente en el pueblo de Nabú, para aquellos que tuvieron que salir de Estados Unidos hacia el oriente, dicen ellos, hacia el oeste. Pero eso era México, entonces tuvieron que salir hacia México. Y en México fundaron una ciudad, básicamente caminaron más de 1000 kilómetros caminando, empujando los carromatos, ayudados por bueyes, en el frío, etcétera. Toda esta jornada que se habla paso a paso, se dice. Paso a paso. La fe en cada paso. Ahora, si es que nosotros tenemos esta opresión que ellos tuvieron, que habla toda la opresión que tuvieron en los Estados Unidos después de la muerte de José Smith, después de que lo asesinaron a José Smith, vino otro profeta, presidente Brigham Young. Entonces Brigham Young les dijo, ¿saben qué? De aquí tenemos que salir, nos vamos de Nabú, después de que haber formado ese pueblo de Nabú, de esa ciudad de Nabú. Dijeron, no, nos vamos en 4 horas, imagínense, les dijo así, nos vamos en 4 horas. Vamos a imaginarnos algo, ¿ya? Vamos a imaginar que nuestro presidente destaca, dice, a ver hermanos, tenemos que salir de esta ciudad, aquí no nos quieren, tenemos mucho problema, nos vamos, tenemos mucha persecución, nos vamos en 4 horas. No, mentira, que dijera, no, nos vamos urgentemente, mañana a primera hora salimos de aquí, y el presidente destaca dijera,
y a donde vamos no hay internet. Vamos a pensar qué es lo que llevaríamos. Si el presidente Estaca nos dice, ¿saben qué? Nos vamos de aquí mañana a primera hora. ¿Qué llevarían ustedes? Recuerdan que eso también hizo con la familia de Leí, que les dijo, bueno, vámonos al desierto. Ellos tenían mucho dinero, plata, dice la escritura, y de ahí tuvieron que dejar todo eso y salir con lo indispensable para el camino, para el peso, por el peso, ¿verdad? ¿Qué llevarían ustedes? Tal vez algún joven diría, yo llevo mi reproductor de música con música de Maluma, no sé. ¿O qué llevarían ustedes? ¿Las escrituras? ¿Qué es lo que llevarían? Vamos pensando qué es lo que ustedes llevarían si el presidente está acá, nos dice, tenemos que salir de esta ciudad mañana urgente. ¿Qué llevarían ustedes? ¿Qué sería lo más importante para ustedes? Y también pudiéramos aplicar para los pioneros que son los primeros miembros de la iglesia en su familia. También existe persecución para ellos. Entonces podemos aplicar de esta forma. Vamos a ver el video y continuamos con la clase. La heroica jornada de los pioneros santos de los últimos días comenzó en las riberas del río Mississippi. Aquí en Nauvoo habían transformado un pantano en una floreciente comunidad de comercio y de hermandad. Pero Nauvoo no sería su destino final. Simplemente fue un lugar en donde se detuvieron por una temporada. La severa persecución que había expulsado a los santos de Missouri amenazaba nuevamente su vida y su ciudad. El profeta José Smith y Hiram fueron asesinados en la cárcel de Carthage el 27 de junio de 1844. La vida en Nauvoo llegaba a su fin. El domingo 1 de febrero de 1846, los santos adoraron juntos en la ciudad de José. Al día siguiente, Brigham Young mandó a las familias prepararse para salir tan solo con 4 horas de anticipación. El éxodo comenzó en medio del extremo frío que hacía en ese crudo invierno. Así, muchos de los santos reunieron sus pertenencias y cerraron las puertas de sus viviendas por última vez, mientras se dirigían a lo que se encontraba más allá del río y al oeste. Ahora Nauvoo está en paz. Las viviendas y los mercados se han restaurado con amor. Este es el lugar que ejemplifica la industria y el cometido. Puedo percibir la valentía y la destreza de los santos mientras edificaban una ciudad para Dios. ¿Cómo se habrán sentido al dejar tanto atrás? Los campos que habían cultivado, los árboles que habían plantado, el templo que habían edificado. Los hombres, las mujeres y los niños abandonaron sus hermosas casas, se subieron a sus carromatos y se dirigieron hacia el río. Allí lo cruzarían y luego marcharían lentamente sobre la tierra de Iowa, mirando una y otra vez lo que dejaban detrás y que nunca más volverían a ver. El dejar Nauvoo fue un extraordinario acto de fe, y los pioneros encontrarían muchas dificultades por delante, pero tenían fe en sus líderes y fe en el Señor y en su bondad. Fe en que una vez más Él guiaría a su pueblo hacia la tierra prometida. Fe en que ellos no desfallecerían. Entonces se dirigieron hacia lo inhóspito. Su viaje se distinguió por la fe en cada paso. La vía hacia el oeste fue lenta. Muchos no estaban bien preparados para la cruel jornada y las temperaturas heladas, la lluvia incesante y el lodo hasta las rodillas desafiaron aún al emigrante más fuerte. Se esforzaron por 131 días para solo cruzar el estado de Iowa. Tal como el ejército de Israel de antaño, ellos tenían su nube de día y su columna de fuego por la noche. Como consecuencia de las dificultades de Iowa, surgió el himno que se canta de generación en generación. Santos, venid, sin miedo, sin temor, mas con gozo andad. Al detenerse en Garden Grove y en Mount Pisgah, con el fin de establecer poblados temporarios para aquellos que les seguirían,
estos fieles pioneros continuaron avanzando hacia las orillas del río Missouri y se detuvieron durante el invierno. Aquí en Winter Quarters, Sion estaba literalmente en el desierto. El presidente Young organizó a la gente y reunió sus pocos recursos, pero a pesar de lo que pudieron hacer, los campamentos se llenaron de enfermedad y de muerte. Este monumento está ubicado sobre las tumbas de un niño desconocido y de otros 7 pioneros. Mi corazón se enternece profundamente al darme cuenta del precio tan alto que tuvieron que pagar estos nobles santos al responder el llamado del profeta de abandonar sus casas y de viajar hacia el oeste. Muchos de ellos se esforzaron y perdieron tanto. En verdad, estos pioneros caminaron una vía dolorosa y un sendero de lágrimas. El viaje había culminado para ellos, pero sus nombres permanecen como testamento de su amor por la verdad y por la fe en el Señor. En abril de 1847, el Quórum de los 12, bajo la dirección de Brigham Young, eligió con sumo cuidado una compañía de vanguardia y partió de Winter Quarters con 143 hombres, 3 mujeres y 2 jovencitos, 72 carromatos, 93 caballos, 66 bueyes, 52 mulas, 19 vacas, 17 perros y algunas gallinas. Entre ese refugio y la promesa de Sion existía una vasta pradera y la cuenca del fértil río Platte, que fueron su cordón de salvamento mientras se movilizaban hacia el oeste de los Estados Unidos. Al marchar por Nebraska, registraron los kilómetros que recorrieron y viajaron más allá de Chimney Rock, una formación solitaria que sobresale en la llanura. En esta tierra salpicada de plantas conocidas con el nombre de salvias y de remolinos de polvo, los bueyes se movían pesadamente, crujían los carromatos, los viajeros avanzaban penosamente y en ocasiones aullaban los lobos. Aún hoy se hallan las marcas de su paso por el terreno. Los pioneros dejaron el río North Platte y ahora siguieron el Sweetwater, un arroyo que cruzaron varias veces. Cuando acamparon en el redondeado afloramiento llamado Independence Rock, unos pocos de estos viajeros del siglo XIX dejaron sus nombres en las rocas de granito. Pasado Independence Rock, los carromatos bordearon Devil's Gate, un desfiladero profundo que se menciona con frecuencia en sus diarios. El camino pronto se hizo cuesta arriba y se volvió más rocoso. Aquí en Rocky Ridge estamos en terreno santo. Este lugar es uno de los puntos más elevados del camino al oeste. Los pioneros que ascendieron esta loma se enfrentaron al desaliento, algunos aún a la muerte, mientras penosamente subían las afiladas pendientes. Tengo en mi mano un clavo de punta cuadrada y una pieza de metal que se desprendieron de un carromato o de un carro de mano. Imagínense enfrentarse a estas cumbres con un carromato o hacerlo tirando de un carro de mano. Para algunos, la penosa ascensión de Rocky Ridge sería fatal. Las compañías de carros de mano de Martin y de Willey en 1856 fueron atrapadas en tormentas de nieve cerca de esta cumbre. El rescate vino de Salt Lake, pero demasiado tarde. Cerca de 200 vidas humanas se perdieron aquí. En esta especie de bóveda llamada Martin's Cove se refugiaron muchos pioneros durante aquellos momentos de angustia. Un monumento conmemorativo honra la fe de aquellos que yacen aquí. En el esfuerzo heroico de los pioneros de los carros de mano, aprendemos una gran verdad. Todos debemos pasar por un fuego purificador. Así, lo insignificante y lo que no es importante de nuestra vida se derretirá como la escoria, haciendo que nuestra fe
se mantenga viva, fuerte e intacta. Aún hoy parece que hubiera mucho dolor, angustia y a menudo congoja en todos aquellos que buscan sinceramente hacer lo correcto y ser fieles. En realidad, eso es parte de la purificación que se requiere para llegar a conocer a Dios. Con las montañas del río Wind en el norte, la ruta pionera cruzó South Pass, el único paso mayor que existía entre las cadenas montañosas y la ruta más directa hacia la Gran Cuenca. Entrando por el noreste de Utah, se movilizaron lentamente por el Cañón Echo, un pasaje angosto flanqueado por los acantilados sobresalientes de color rojo. Este trecho final probaría la poca fortaleza que les quedaba. Adelante les esperaba una sucesión de cerros y de montañas en todas direcciones. Y el corazón, lleno de entusiasmo por estar tan cerca de su destino, se desalentaba con frecuencia, puesto que sabían que había solo un rumbo que seguir, hacia arriba y adelante. En esta cima a la que llamaron Big Mountain, los pioneros vieron por primera vez su nuevo hogar, un valle montañoso resplandeciente en el horizonte. ¡Qué gozo habrán sentido! Los innumerables sacrificios y esfuerzos estaban por terminar. Se podía ver el valle del lago Salado. Aunque en el futuro quedaba mucho por hacer, habían perseverado. Sus pies estaban cansados y ellos estaban exhaustos debido a la fatiga, pero sus acciones se habían puesto a la altura de su fe. Big Mountain tiene un lugar especial en mi corazón. Un antepasado pionero, Gibson County, pasó por esta cima para rescatar a los desamparados pioneros de los carros de mano. Cuando el profeta lo llamó, viajó hasta este mismo sitio en el riguroso invierno de 1856. La nieve tenía cerca de 5 metros de profundidad en el camino. Cuán agradecido me siento por este antepasado pionero que dejó la comodidad del hogar y arriesgó su vida para ayudar a aquellos que tanto lo necesitaban. El presidente Young llegó al valle el sábado 24 de julio. Estos pioneros habían viajado mucho y lo habían dado todo. El domingo hicieron una pausa para adorar y dar gracias por haber llegado a salvo. Llegaron 1 de cada ciudad y 2 de cada familia atravesando un continente a una nueva vida en el desierto. ¿Qué otra cosa sino una divina restauración habría logrado tal empresa y requerido tal sacrificio? Habían caminado con fe, sabiendo que Dios vive, y Él sabía a dónde los dirigirían esos pasos. Ahora, en este valle, renovaban sus fuerzas para las tareas futuras. Había que construir albergues, cultivar la tierra y edificar el templo. Elevándose sobre el valle del lago Salado, hay un cerro que tiene forma de cúpula. Brigham Young lo había visto en una visión antes de que los santos salieran de Nabú. Había visto un pendón descendiendo sobre el cerro y escuchado la voz de José Smith que decía: edifique debajo de ese punto y prosperará y tendrá paz. Apenas llegó al valle, Brigham Young reconoció el cerro de inmediato. En la mañana del 26 de julio de 1847, los hombres que con el tiempo conformarían la nueva primera presidencia, junto con varios miembros de los 12, subieron sus pendientes. Este pequeño grupo de líderes del sacerdocio contempló el valle que había debajo. Aquí es donde nos estableceremos, dijo el presidente Young, y en donde el Señor pondrá su nombre entre su pueblo. Al estar de pie en Ensign Peak y ver el valle que está debajo, me maravillo por la previsión de ese pequeño grupo. Estos profetas, vestidos de antaño, con ropas raídas por el viaje, de pie, con sus botas gastadas después de más de 1600 kilómetros, hablaban de una visión milenaria. Era algo intrépido y audaz, era casi increíble.
se encontraban aquí a más de 1.600 kilómetros del poblado más cercano del este y a casi 1.300 de la costa del Pacífico. Se encontraban en un clima que no había sido probado. Aquí nunca se había cosechado, no se habían construido edificios de ninguna clase. Eran exiliados, expulsados de su hermosa ciudad en el Mississippi hasta esta región desértica del oeste. Pero poseían una visión extraída de las Escrituras y de las palabras de revelación. Y levantará pendón a las naciones, y juntará a los desterrados de Israel, y reunirá los esparcidos de Judá de los 4 confines de la tierra. Este gran movimiento pionero de hace más de un siglo continúa avanzando con los pioneros de hoy en día. Hoy, la sangre pionera fluye en nuestras venas tal como en aquellos que caminaron hacia el oeste. La esencia de nuestra valentía es el enfrentar las montañas modernas y nuestro cometido es el avanzar. La fe de esos primeros pioneros continúa ardiendo y las naciones están siendo bendecidas por los pioneros de estos, los últimos días, quienes poseen una clara visión de esta obra del Señor. Las huellas que dejaron tan profunda impresión en las planicies de los Estados Unidos dejan impresiones similares en los países del mundo, desde Bélgica hasta Brasil y desde Francia hasta las Filipinas. Paso fiel tras paso fiel, caminamos juntos hacia un destino glorioso: edificar el reino de Dios en la tierra y preparar la mente y el corazón de la gente de todas partes para que vengan a Cristo, el Redentor y el Salvador del mundo. ¿Qué tal el video? Para nosotros Jesucristo es muy importante, muy importante. De hecho, es uno de los miembros de la Trinidad: Dios el Padre, su Hijo Jesucristo y el Espíritu Santo. Hay iglesias que piensan que nosotros no creemos en Dios. Hay iglesias que a mí me caen muy bien, de verdad, principalmente las evangélicas. Y dentro de las evangélicas tenemos los bautistas, pentecostales, séptimo día, etcétera, etcétera. Son un montón dentro de la rama de los evangélicos, nada más dentro de la rama de los evangélicos. Me caen muy bien, los mejor que me caen son los bautistas. Pero los bautistas no tienen buena información de nuestra iglesia. Ellos piensan que nosotros ni siquiera tenemos a Dios como nuestro Salvador. Y eso es mentira. De paso, la iglesia se llama la iglesia de Jesucristo. Entonces nosotros tenemos a Jesucristo como nuestro Dios, como nuestro guía, como nuestro maestro. Y otra cosa que no tienen los bautistas es el Libro de Mormón. Aquel Libro de Mormón que hemos estado estudiando tan exitosamente y tantas cosas que hemos aprendido por medio del Libro de Mormón. Entonces ellos tampoco aceptan al Libro de Mormón. El último libro del Libro de Mormón que estamos empezando hoy día, en el primer capítulo 1, versículo número 1 dice: y ahora bien, yo, Moroni, después de haber acabado de compendiar los anales del pueblo jaredita, recuerden que el pueblo jaredita es el libro de Éter, ¿no? O las planchas de Éter. Había pensado no escribir más, pero no he recibido todavía y no me doy a conocer a los lamanitas, no sea que me destruyan. O sea, él ya hizo el compendio del pueblo jaredita en las planchas de Éter, y le ingresó dentro de las planchas de oro que al final fueron entregadas a José Smith, y con el poder de Dios lo tradujo. Es como tenemos ahora el Libro de Mormón. Ya terminó ese trabajo, pero él dijo: todavía sigo vivo, todavía estoy vivo, y todavía sobraba planchas para escribir, y él empezó a escribir su propio libro, el Libro de Moroni. Y él, al escribir, aquí podemos aplicar algo. Mira, es como cuando un hermano de la iglesia llega de la misión y le dicen: ven, ayúdanos a hacer otra cosa. Y él puede decir: no, yo ya hice la misión, yo ya hice mi parte. No, todavía tienes tiempo para hacer más. O un miembro que fue relevado como obispo: yo ya fui obispo, yo ya no puedo hacer más nada. Ya hice todo, ya hice como obispo, fui misionero, fui esto, el otro. Yo creo que ya me voy a jubilar. No, todavía hay tiempo. Es lo que le pasó a Moroni. Moroni pensó que ya estaba hecho el trabajo, pero todavía seguía vivo. Es como nosotros. Somos relevados de nuestro llamamiento, pero todavía seguimos vivos. Mi presidente de misión, el elder Walter González, cuando fue relevado en su último discurso, y al último del discurso dijo que nos agradecía por el trabajo que hemos hecho y que ahora yo soy un presidente de misión, dijo él. Pero cuando llegue a mi casa, a lo mucho me seré un presidente de la escuela dominical.
A lo mucho me darán la clase de la escuela dominical. Todos estamos para servir. Y si es que tenemos tiempo para servir, pues sirvamos. Mira, vamos ahora a leer el versículo número 4 de Moroni, capítulo 1, versículo número 4. Dice: por consiguiente escribo unas pocas cosas más, contrario a lo que había supuesto, porque había pensado no escribir más, pero escribo unas cuantas cosas más que tal vez sea de valor a mis hermanos los lamanitas en algún día futuro, según la voluntad del Señor. Lo que le estaba contando, ¿verdad? Moroni pensaba que ya era todo, que ya se acabó, ya hice la misión, ya fui obispo, ya hice todo, ya fui presidente de estaca, eso es todo. No, todavía falta. Entonces él siguió escribiendo y cita en el capítulo número 2 a la visita de Jesucristo. Cita la visita de Jesucristo cuando él separó a los 12 y la instrucción que los dio. Capítulo número 2, versículo número 2 dice, versículo 2, y los llamó por su nombre diciendo: pediréis al Padre en mi nombre con poderosa oración, y después de habéis hecho esto, pediréis poder para que aquel que a quien impongáis las manos le conferiréis el Espíritu Santo, y en mi nombre lo conferiréis, porque así lo hacen mis apóstoles. ¿Qué quiere decir eso? Entonces, conferir el Espíritu Santo es por medio de imposición de manos, es lo que hacen los apóstoles. Ahora, entonces tenemos el bautismo, ¿verdad? Hundirse completamente dentro del agua, salir del agua, el bautismo. Pero después viene la confirmación. La confirmación, en cambio, es la imposición de manos para conferir el Espíritu Santo por medio del sacerdocio. Y esa es otra diferencia. Si a mí me dice, ¿cuál es la diferencia de su iglesia con las iglesias evangélicas? Pues muchas iglesias evangélicas no tienen el sacerdocio. ¿Qué estamos hablando del sacerdocio? Diáconos, maestros, presbíteros, elder quiere decir anciano, sumos sacerdotes, apóstoles, profeta. Otras iglesias no tienen, pero la iglesia de Jesucristo, de los santos de los últimos días, viene basada en la iglesia primitiva, en la iglesia de Jesucristo. Entonces, como es la iglesia de Jesucristo, la misma iglesia, tenemos el sacerdocio y la autoridad. Y asimismo, como damos el Espíritu Santo poniendo las manos sobre la cabeza, como se lo hacía en la Biblia, como dice en la Biblia, entonces así también apartamos o ordenamos en el sacerdocio, diáconos, maestros, presbíteros. Como dice en el versículo número 3 del capítulo número 3, dice: en el nombre de Jesucristo te ordeno para que seáis presbítero, o si fuera maestro, te ordeno para que seáis maestro, para predicar el arrepentimiento y la remisión de pecados por medio de Jesucristo, mediante la perseverancia en la fe y en su nombre hasta el fin. Amén. 4. Y de este modo ordenarán. Entonces, estamos hablando de que también se ordenan presbíteros, maestros, con esta misma autoridad. Esto de diácono, maestro, presbítero, es un oficio del sacerdocio con mayor autoridad. La mayor autoridad o responsabilidad es el profeta, que tenemos un profeta actual, viviente. Palabra oficial. Con este sacerdocio también los presbíteros, por ejemplo, la prioridad de ellos es bendecir la Santa Cena, día a día, domingo a domingo, bendecir la Santa Cena. Y aquí en el versículo número 3 del capítulo número 4 de Moroni, nos dice la oración. Algunos hermanos pensaron que solo estaba en Doctrina y Convenios, ¿no? Doctrina y Convenios 20, no, también está en el libro de Mormón. En Moroni 4, versículo número 3. Vamos a leerlo. Dice: oh Dios, Padre eterno, en el nombre de Jesucristo tu Hijo, te pedimos que bendigas y santifiques este pan para las almas de todos los que participen de él, para que lo coman en memoria del cuerpo de tu Hijo y testifiquen ante ti, oh Dios, Padre eterno, que estén dispuestos a tomar sobre sí el nombre de tu Hijo y acordarle siempre y aguardar sus mandamientos que él les ha dado, para que siempre puedan tener su espíritu consigo. Amén. Entonces es la comunión, podemos decirlo así. Se hace la comunión para cada domingo. Se recuerda el cuerpo y la sangre de Jesucristo, el sacrificio que él hizo. Algunas iglesias piensan que no hacemos esto, pues sí hacemos. El pan puede ser también reemplazado con galletas o algo. La cosa es que sería representativo. Y también el vino puede ser reemplazado con agua, pero tiene que ser representativo el cuerpo y la sangre de Jesucristo y por medio del sacerdocio. Tenemos una bendición del agua en el versículo número 2 del capítulo número 5. Oh Dios, Padre eterno,
En el nombre de Jesucristo tu Hijo, te pedimos que bendigas y santifiques este vino para las almas de todos los que lo beban, para que lo hagan en memoria de la sangre de tu Hijo, que por ellos se derramó, para que testifiquen ante ti, oh Dios, Padre eterno, que siempre se acuerden de Él, para que puedan tener su espíritu consigo. Amén. Entonces esta es la bendición del agua, ¿verdad? Que dice vino, pero bueno, se reemplaza como agua, puede ser representativo. Eso se hace en la iglesia cada domingo, se hace por medio de agua, se hace con agua. En el versículo número 4 del capítulo número 6 dice: y después de haber sido recibidos por el bautismo y el poder del Espíritu Santo, había ordenado en ellos a los que había purificado, eran contados entre los del pueblo de la iglesia de Cristo, y se inscribían sus nombres a fin de que se hiciese memoria de ellos y fuesen nutridos por la buena palabra de Dios, para guardar en el camino recto, para conservarlos continuamente atentos a orar, confiando solamente en los méritos de Cristo, que era el autor y perfeccionador de la fe. En este versículo hay una cosa: primero, bautismo, luego confirmación, luego perseverar hasta el fin, o sea, yendo cada domingo para ser nutrido de la buena palabra, domingo a domingo. Y cuando dice para guardar en el camino recto, es el tema de la clase de hoy. Y el tema de la clase es para guardarlos en la vía correcta, esta clase de Moroni. Vamos a continuar leyendo. Ahora vamos al versículo número 5. Vamos a leer el 5 y el 6. Y la iglesia se reunía a menudo para ayunar, orar y para hablar unos con otros concerniente al bienestar de sus almas. Y se reunían con frecuencia para participar del pan y vino en memoria del Señor Jesucristo. Entonces nos reuníamos. Primero vamos por partes, ¿ya? Primero es fe, arrepentimiento, bautismo, don del Espíritu Santo por imposición de manos. Versículo 9. Y los de la iglesia dirigían sus reuniones de acuerdo con las manifestaciones del Espíritu y por el poder del Espíritu Santo, porque conforme los guiaba el poder del Espíritu Santo, bien fuese predicar o exhortar o orar, suplicar o cantar, así se hacía y se hace hasta ahora. Entonces nos reunimos cada semana para ir a la reunión sacramental, y en la reunión sacramental se hace el reparto y bendición de la Santa Cena. Yo recuerdo que cuando en el barrio que me bauticé, en mi querido barrio El Inca, cuando yo me bauticé, los que probablemente siempre bendecían la Santa Cena era el Guacho Torres, David Benalcázar, el Bolo Torres. Usualmente ellos siempre estaban bendiciendo la Santa Cena, y yo también después. Yo pienso que el mejor que lo hacía era el Guacho Torres. O sea, qué voz más bonita, y lo puntualizaba bien al hacer la oración. Recordemos que la persona que hace la oración se arrodilla y lee una cartita o una cartulina en donde está escrita la oración, porque tiene que ser así la oración. Y el que bendice el agua, pues también hace lo mismo, se arrodilla y coge la tarjetita y lee. En nuestro barrio, en el querido barrio El Inca, también estaba Wellington. Wellington tenía un problema psicomotriz, caminaba como así, tenía un problema bien serio, y se iba a un lado, cosa que daba miedo, como que parecía que ya se caía. Y leía súper lento, leía peor que yo. Sí, y él se demoraba, o sea, leía y se demoraba un montón, era como una crisis esperando que termine la oración, pero la oración valía, porque él tenía el sacerdocio, el obispo quería que él lo haga, y lo hacía, y lo hacía la bendición. Muy bien este Wellington. Y pienso yo que el Wellington se sabía de memoria la oración, pero igual sí tenía la guía. La única persona que yo conozco que se sabe de memoria, bueno, todos nos sabemos de memoria, pero la cosa es estar ahí, delante de toda la congregación, arrodillado para bendecir la Santa Cena y hacerlo de memoria. Solo he visto que una persona lo hace, Pablo Padilla. Pablo Padilla lo hace, se arrodilla y lo hace de memoria, De ahí todos he visto que leen, ya sea de la tarjetita o del libro, todos lo hacen. Que podamos estar siempre concentrados en el Señor, siempre con la guía del Señor, día a día, luego domingo a domingo, que podamos vivir cada día como si fuera nuestro último día, porque en algún momento vamos a tener razón que sí, va a ser el último día, que podamos ser felices. En el nombre de Jesucristo, amén.